En el nombre del Señor, en esta hora quiero compartir con ustedes la respuesta a la pregunta en cuanto a qué aprendemos del coronavirus. ¿Qué lecciones espirituales hemos sacado de esta pandemia hasta ahora? Bueno, el mundo ha demostrado que por causa de las cuarentenas en muchas ciudades se ha demostrado que se puede limpiar el aire evitando la contaminación, pero hay muchas cosas que el coronavirus nos puede enseñar en sentido espiritual. Y bueno, un hombre tan famoso como Bill Gates, que muchos conocen, ¿cierto? Uno de los hombres más ricos y también causante del sistema, ¿cierto?, computacional Windows. Y él ocupó la palabra espiritual, pero en un sentido genérico. Él dijo: soy un fiel creyente que hay un propósito espiritual detrás de todo lo que sucede, ya sea que lo percibamos de manera positiva o negativa. Bueno, la verdad es que cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos esta situación de una manera, ¿cierto?, tan compleja, nosotros tenemos que también ver qué beneficios o qué virtudes podemos sacar de esto. Siempre recordamos que cuando hablamos de un problema es una oportunidad. Y bueno, él esboza 14 elementos o enseñanzas, ¿cierto?, el coronavirus presenta, pero quiero centrarme en dos y si podemos también enfocarnos en un tercero. Y los dos primeros propósitos que él enumera lo expresa diciendo lo siguiente: lo que siento es que el coronavirus está haciendo nos está recordando que somos todos iguales, sin importar nuestras culturas, nuestra religión, ocupación o situación, ¿cierto?, financiera, o qué tan famosos somos. Esta enfermedad nos trata a todos por igual. Quizás nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si no me creen, él dice, solo tienen que preguntarle a Tom Hanks. Bueno, la verdad que no tenemos el teléfono para preguntarle a Tom Hanks, pero yo quiero tomar este asunto, o este primer propósito, con donde él dice que, bueno, esto nos ha llevado a reconocer y recordar que todos somos iguales, sin importar nuestra cultura, y además, ¿cierto?, nos confronta de igual manera, ya sea cualquier tipo de religión, ocupación o situación. Bueno, si uno ve, ¿cierto?, lo que la Biblia enseña, la Biblia nos habla de tres cosas en las cuales, entre otras muchas, digamos, somos iguales. Y una de las cosas por las cuales, ¿cierto?, muchos han levantado como cristianos la defensa, lo que es la dignidad, ¿cierto?, humana, y aún los derechos humanos, que hoy día en algunos casos está muy distorsionado, el hecho de que la Biblia nos presenta el hecho de que somos iguales en dignidad en cuanto a cómo fuimos creados. La Biblia dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Eso está en Génesis 1:27. Tanto el hombre como la mujer fueron creados igualmente a la imagen de Dios. No hay ninguna indicación en ningún pasaje de la Biblia que uno lleve más o menos imagen de Dios que el otro. Y la Biblia nos enseña que fuimos creados todos a la imagen, y en ese sentido significa con carácter moral, justo y también santo antes del pecado, para comunicarnos con Dios. La dignidad que Dios le dio al hombre se refleja en el señorío que el hombre ha tenido sobre la naturaleza, la capacidad también para entrar en comunión con Dios y la misma personalidad del hombre distinto a todos los demás seres creados. Y Dios nos creó, cierto, en igualdad, pero en igualdad también en dignidad. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros reflejamos la imagen, el carácter de Dios, realmente no podemos tratar a cualquier persona de una manera incorrecta. Realmente Dios nos enseña que nos creó en igualdad, pero en igualdad en dignidad, en el sentido que no somos simples animales irracionales, sino que representamos la imagen de Dios. Y nos creó con alma, cuerpo y espíritu, y ante Dios somos todos iguales para acceder a su comunión. Pero también la Biblia nos enseña que compartimos un problema de igualdad en cuanto a naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa.
La Biblia dice en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aunque Eva fue la que primera pecó, ¿cierto? Dios le pidió cuentas a Adán. Ambos fueron considerados igualmente pecadores y separados de la comunión con Dios y por su pecado. Todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esto significa que realmente cuando Dios creó al hombre, lo hizo, cierto, a su imagen, pero esa imagen se echó a perder por causa de la desobediencia, la rebelión del hombre. Ahora, no significa que la imagen de la dignidad del hombre se dañó realmente totalmente. Obviamente se dañó de una manera, cierto, degradante, porque entró la rebelión y la desobediencia al plan de Dios. Y eso provocó los conflictos que hemos vivido en la historia del hombre. El pecado, cierto, ha producido todos los frutos de lo que la Biblia llama, cierto, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, lo que ha redundado, bueno, etcétera, lo que ha redundado, cierto, en grandes diferencias que aunque todas las políticas y sistemas, cierto, que el hombre ha implementado, no han resuelto. Es muy importante, cierto, establecer que incluso el hombre caído y pecador tiene el estatus de ser imagen de Dios. Todo ser humano, cierto, que a pesar que está estropeada la imagen de Dios por el pecado, tiene la enfermedad, cierto, la debilidad, la edad o cualquier otra discapacidad, con todo, cierto, tiene el estatus de ser la imagen de Dios. Y por consiguiente se debe tratar con la dignidad y el respeto que se le debe, cierto, al portador de esa imagen. Y esto tiene realmente grandes implicaciones en nuestra conducta hacia otros. Quiere decir que las personas de todas las razas merecen igual dignidad y derechos. Quiere decir que los ancianos, los enfermos, los graves, los retardados mentales y los niños antes de nacer merecen, cierto, plena protección y honor como seres humanos. Si alguna vez negamos nuestro estatus único en la creación, como únicos portadores de la imagen de Dios, pronto vamos a empezar, y de hecho se ha empezado, a despreciar el valor de la vida humana y tenderemos a ver, cierto, a los humanos como una forma de animal apenas un poco más alta y empezaremos a tratarnos como tales. Y de hecho en eso se enfoca también la famosa teoría de la evolución, donde venimos, cierto, según ellos, de un charco, de un accidente, cierto, cósmico, donde somos solamente un elemento químico que puede desecharse del vientre de una madre. Y por lo tanto, cierto, hay todo un enfoque errado en cuanto, cierto, ahí no hay derechos, no hay dignidad, cierto, porque obviamente la filosofía que hay detrás no es, cierto, la que Dios dice en su palabra. Entonces Dios nos muestra, en primer lugar, que somos iguales ante las enfermedades, como, cierto, este caballero, cierto, ha mencionado, pero somos también iguales ante Dios en dignidad, somos iguales también en naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa no significa que se borró completamente, cierto, la imagen de Dios, sino que aún conservamos, cierto, esa imagen, pero es una imagen que fue dañada, cierto, por el pecado. El carácter nuestro, cierto, está afectado, infectado, cierto, por el pecado. Pero por la gracia de Dios compartimos también la igualdad en valor y posición. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Usted y yo y cualquier persona en el mundo es valiosa para Dios. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El amor de Dios para con sus seres creados, para usted y para mí, a su imagen, es parejo para todos. El amor de Dios es parejo para hombres, mujeres, para la nación alemana, mapuche, ¿cierto? Somos toda una raza. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
La igualdad de la Biblia ante Dios se manifiesta en que todo hombre fue creado a su imagen y semejanza, por lo cual toda persona creada por Él es nuestro prójimo. Y lo paradójico de esta igualdad ante Dios, que ante Dios también nuestro prójimo es nuestro enemigo, el pecador, el pobre, el tonto, ¿cierto? Y el rico. Pero el acceso a Dios fue dañado, ¿cierto?, por el pecado. No obstante, Dios tomó la iniciativa para restaurar el carácter santo que Dios puso, ¿cierto?, en Adán y Eva, y que fue transmitido, ¿cierto?, a nosotros degradadamente por causa del pecado. ¿Cómo lo hizo Dios? Proveyendo un sustituto que nos capacita para restaurar nuestra comunión con Él, realmente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, Él nos justifica nuestros pecados. Él, cierto, cuando le recibimos y abrimos el corazón, nos hace transformar nuestro corazón, dice la Biblia. Pone el Espíritu Santo y nos pone la palabra para ser guiados. El Señor, como sustituto, nos da la justificación de nuestros pecados, el arrepentimiento, y coloca cierta fe en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, nos da el Espíritu Santo, su palabra, para comenzar a vivir una nueva vida en una nueva familia. No la familia natural, aunque amamos nuestra familia natural, pero Dios, cierto, nos agrega a una familia espiritual. Y luego, cierto, a una iglesia donde se enseña la palabra. Somos valiosos para Dios. Pero ese valor, cierto, toma realidad en tu vida y en mi vida cuando nosotros realmente damos valor a ese amor que se demostró en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él desea salvar a todos por igual y nos ofrece esa posición de escogidos, tanto a mujeres como a hombres, chilenos, peruanos, alemanes. Cuántas razas, cierto, hay en el mundo. Muchos reclaman sus derechos, pero tenemos que aceptar que no somos dueños de este mundo. Este mundo le pertenece a Dios. Y Dios estableció una familia donde Él es el Padre, con hijos que han nacido a su reino de muchas naciones por la fe en Jesús como su Salvador. Y para ser capacitados para tratar a otros como hermanos, tenemos que nacer de nuevo por la fe en Jesús como Señor y Salvador. El Señor nos dice en su palabra que en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Y en esta hora estamos considerando, en el tiempo de la adversidad, de la cuarentena, ¿cierto?, lo que significa ser iguales ante la enfermedad. Pero hay muchas cosas que vamos a tener que reconocer que no hay diferencia. No hay diferencia en que somos criaturas de Dios. No hay diferencia en que hay una naturaleza pecaminosa. Pero no hay diferencia en el amor de Dios para ti y para mí, si tú valoras su amor. También, cierto, se ha observado como algo que nos enseña el coronavirus, es que el coronavirus nos está recordando que todos estamos conectados y lo que afecta a una persona también tiene un efecto en otra. Nos recuerda que las fronteras falsas que hemos puesto tienen poco valor y que el virus no necesita pasaporte. Nos recuerda al confinarnos por un periodo de aquello cuyas vidas enteras pasan en confinamiento y opresión. Pues esto es lo que menciona, cierto, Bill Gates en sus notas, también dentro de los 14 puntos que, ya mencioné al comienzo. Él dice que el coronavirus nos recuerda que estamos conectados. Bueno, Él ha contribuido, cierto, para la conexión a través de sus sistemas, cierto, a través de todo el mundo. Y que no hay fronteras hoy día, ¿cierto? Hay fronteras que son falsas porque obviamente el coronavirus no tiene pasaportes, sino que es transportado a través de las distintas personas. Y nos recuerda, ¿cierto? Realmente que también, ¿cierto? Hay personas que están confinadas por años en la cárcel y cómo es, ¿cierto?, su sufrimiento y también su opresión. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que la Biblia, en contraste, vamos a ver eso, nos enseña que la conexión entre nosotros se perdió. Hace muchos años estamos conectados, obviamente, a través de los medios tecnológicos, pero ¿usted tiene conexión con Dios? La verdad es que necesitamos evaluar, echamos de menos, ¿cierto?, la conexión con nuestra familia, el abrazo, todo lo que se ha mencionado, pero ¿qué es la conexión tuya con el Señor? Recordamos lo que le pasó en Edén
Adán y Eva, cuando realmente se dio el primer conflicto en el matrimonio, empezaron a culparse el uno al otro, incluido, ¿cierto? Le echaron la culpa a Dios. Adán le dijo a la mujer que tú me diste. Y obviamente eso fue por experimentar el conocimiento del mal. Ese conocimiento fue querer ser igual a Dios. Y luego vemos el primer asesinato, donde Dios mismo intervino para advertir a Caín que se arrepintiera de su envidia y también su enojo, cierto, que él tenía con su hermano, pero él no hizo caso. ¿Cuánto tiempo llevamos con tecnologías y más tecnologías que nos tienen conectados? Pero el problema no está en si tenemos mejores celulares o medios audiovisuales, sino en si estamos conectados con Dios. Porque si realmente nos conectamos con el Señor, vamos a estar también bendecidos a través de conectarnos en una manera real con otras personas. Un punto importante que menciona, cierto, este hombre, es que en este caso es el hecho que el confinamiento, o sea, la falta de libertad que tenemos que experimentar para tantas cosas que hacemos, nos debe llevar a comprender de los que han estado privados de libertad en confinamiento y opresión. Obviamente hay muchos que han sido confinados en las cárceles por razones políticas y también, cierto, por temas relacionados con delitos. Pero la verdad que en la Biblia, si hacemos un contraste, hay una advertencia contra los que prometen libertad sin relación, cierto, con la comunión con Dios. El apóstol Pedro se enfoca en personas que enseñan y ofrecen libertad. Y hay mucha gente, cierto, que ha hecho movimientos en el mundo para libertar a su pueblo, para tener mejor estándar de vida, hablan de la opresión, pero cuando llegan arriba, la verdad es que es otra cosa. Y no es algo novedoso eso, porque la Biblia nos enseña en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14, en adelante hasta el versículo 19. Usted puede leer 2 de Pedro capítulo número 2, versículo 14 al 19, dice que estos maestros o estas aún personas que a veces con buen propósito, pero engañados en su corazón, pensando que pueden resolver las cosas del mundo, la Biblia dice que tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, que la Biblia dice, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido no por un virus, sino por un animal. La verdad, fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga. Dios puede usar distintas maneras para hablar al desobediente. Hablando, dice, con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. ¿Cuánta gente, cierto, promete libertad, pero la verdadera libertad viene, cierto, de confiar en Jesús? La Biblia dice, hablando Jesús, cierto, a judíos, cierto, que estaban colocando, cierto, muchas cargas sobre la gente. En Juan 8:31 dice el Señor, dijo Jesús, dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Sabemos que el Señor está hablando no de una libertad política, sino está hablando de la libertad, cierto, del corazón, de tener una conciencia limpia, el perdón de sus pecados, de estar disponible para tener libertad, para hacer lo que es correcto y no estar atado, cierto, al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Hay gente que está libre, pero es esclavo del pecado, está en una cárcel, está oprimido. La Biblia dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, hablando de Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, Dios nos enseña que si bien somos libres, y realmente es cierto ahora, pero Dios nos dice en su palabra que si bien podemos hablar del confinamiento y entender cierto los que han estado confinados por años en una cárcel por razones políticas o delitos o aún por su religión, Dios quiere que entendamos que la verdadera libertad es cuando, a pesar de estar confinados, a pesar de estar en cuarentena, podemos tener libertad para hacer lo que es correcto, para tener comunión con Dios y a ser capacitados para hacer lo que Dios dice en su palabra. También, cierto, yo quiero agregar algo que mencioné en la clase con la iglesia en esta hora, cierto. El coronavirus también nos enseña que somos vulnerables y débiles. Y sabe que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en debilidad también de enfermedad. Obviamente sabemos que no fue cierto afectado por el coronavirus, pero sí fue afectado por la plaga más grande que hay en el mundo, que es la plaga de la desobediencia y la rebelión, que la Biblia llama pecado para con Dios. Ahora, Él no se hizo pecado, pero Él sufrió nuestras enfermedades. La Biblia dice que aunque fue crucificado en debilidad, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, aunque fue debilitado, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, los que han confiado en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. Entonces, esto nos ha enseñado que no podemos, cierto, fortalecernos en nuestro trabajo, en la economía, en lo que ha sido nuestra educación, porque realmente frente a un bichito, a un invisible, Dios nos muestra que no somos nada y que somos débiles y vulnerables, pero tenemos que acudir al Señor para ser fortalecidos, porque Él experimentó también nuestra propia debilidad, pero la diferencia es que Él triunfó sobre la muerte y sobre la enfermedad. Él estuvo enfermo, ¿cierto? Ahí en el jardín del Edén, luego, ¿cierto? En la misma cruz, todo lo que pasó. Pero al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al tercer día, Él resucitó. Y es la garantía de nuestra justificación y nuestra redención. Dios aún es soberano para ocupar debilidades, adversidades, para colocar nuestra atención sobre Él. Amén. El coronavirus nos muestra que todos somos iguales ante la enfermedad, que todos somos iguales ante la muerte, somos iguales ante Dios, somos iguales, ¿cierto?, como pecadores en naturaleza, pero también somos iguales en cuanto, ¿cierto?, a lo que es el amor que Dios tiene para ti, que mostró en la cruz del Calvario. Pero también el coronavirus nos enseña que somos débiles y que a veces nos sentimos que controlamos todo. Otra cosa que también, cierto, tenemos que aprender, que no controlamos todo. La Biblia nos enseña que no debemos jactarnos del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día. La Biblia dice que la creación está sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dios quiere que tengamos esperanza, y el coronavirus nos ha enseñado que realmente no controlamos todo. Hay mucha ciencia, hay muchos elementos, ¿cierto?, para tratar a los enfermos, y posiblemente usted o yo vamos a estar en algún lugar de enfermo. Pero al final es Dios quien tiene el control. También otra cosa que quiero agregar, en el sentido, ¿cierto?, ya yendo al final de nuestro mensaje, es que no somos dueños del mañana. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cuánta presunción sobre el futuro, cuántos planes se han hecho, ¿cierto? Y todo se derrumbó. Hoy día hay una crisis, ¿cierto? No solamente sanitaria, sino una crisis económica que va a ser peor incluso que la crisis sanitaria. Y Dios dice en su palabra que muchos, ¿cierto?, que se gastaban de todos sus planes, los proyectos, etcétera, están parados, y tenemos que aprender que no podemos, ¿cierto?, solamente decir, este es lo que yo hago. No, la Biblia dice que tenemos que decir, si el Señor quiere. ¿Cuántas personas, cierto, no consideran para nada la voluntad de Dios en sus planes? Y Dios dice en su palabra que no debemos jactarnos del día mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y quiero terminar mencionando el hecho de que también el coronavirus nos enseña que la ciencia no es la omnipotente de este mundo. Gracias a Dios por los científicos, ¿cierto? Hay muchos científicos cristianos, doctores, ¿cierto? Bueno, en distintas áreas. Sabemos que la palabra doctor o máster está ampliada no solamente para las áreas de salud, sino en muchas áreas. Realmente la Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sabe que Dios en su palabra nos muestra que trajo cierto un juicio sobre el pueblo de Israel. Y en el pasaje de Joel capítulo 1 versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón, lo que del revoltón había quedado. Pero en contraste luego dice en Joel 2:25, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Vivimos en un mundo de muchos virus. Nuestro cuerpo tiene muchos virus que son buenos y otros que obviamente conviven con nosotros porque hemos sido inmunizados. Y Dios creó los virus, así como todos los seres vivos y la materia. No obstante, en un mundo caído estamos expuestos a ser dañados por virus que no fueron planeados para nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿cierto? Este famoso que, según cierto, ha venido del murciélago. Y Dios le dijo en el Antiguo Testamento que no comieran cierto tipo de animales que son llamados en la Biblia, Antiguo Testamento, inmundos. Y ahí podemos ver el resultado. Gracias a Dios por el avance, como he dicho, del conocimiento y la ciencia que ha traído beneficios a la humanidad. Pero el mérito para muchos no es de Dios. El mérito para muchos de los científicos solo en su desarrollo. Pero se olvidan que Dios da la inteligencia, que Dios, cierto, da la salud, Dios da la fuerza. Y si Dios no pudiera dar, cierto, nada, aún cierto, realmente eso ha sido demostrado por este bichito que es algo cierto que nadie puede ver a través solamente de un microscopio. Muchos han desechado a Dios enfocándose en que la ciencia humana puede manejar todo. Pero la verdad es que no es así. Hay otros que se han involucrado tanto en el manejo de las tecnologías y avance que piensan que pueden resolver todos los problemas, pero Dios se ríe muchas veces de la humanidad. Gracias a Dios que hay personas humildes y también hombres sabios y humildes y científicos y doctores, ¿cierto?, que aman al Señor. Y realmente, ¿cierto?, Dios quiere que tengamos una actitud correcta, no de orgullo, ni de vanidad y de soberbia. Dios realmente nos habla a través de estas adversidades para decirnos que obviamente somos iguales ante la adversidad en cuanto, ¿cierto?, a las enfermedades, a lo que es, ¿cierto?, la dignidad, el amor de Dios para con nosotros, que no podemos controlar todo, que Dios es el dueño de todo, que no podemos controlar el tiempo y que podemos descansar en el Señor. Realmente en esta hora yo le invito a que usted pueda decirle al Señor, Señor, quiero entregar mis planes a ti, quiero realmente tener libertad para hacer lo que tú quieres, quiero ser libre de la esclavitud, ¿cierto?, del pecado, porque sé que mi naturaleza es pecaminosa, pero quiero entregarme a ti con mi corazón y fe. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo lo dejé para andar en la luz, no morir en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no morir en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir